Me llamo Lucía, aunque muchos me conocían como la hermana Lucía. Hoy, en 2025, tengo 70 años, pero la historia que voy a contarles comenzó mucho antes. En el lejano año 1979, cuando tenía solo 24 años, y desaparecí sin dejar rastro del convento de Nuestra Señora de la Paz. Mucha gente inventó versiones. Algunos dijeron que me había escapado, otros difundieron que había muerto, e incluso hubo quienes juraron que había abandonado mi vocación para seguir a algún hombre. La verdad es mucho más dolorosa que cualquier rumor. Pasé 28 años desaparecida, viviendo bajo otro nombre, siempre temerosa de mi propia sombra. Hoy, por fin, siento que puedo contarlo todo, no porque sea fácil, todo lo contrario, sino porque el silencio a veces duele más que cualquier palabra. Desde niña siempre he sido callada, más observadora que habladora. Mi madre decía que mis ojos veían más allá. Quizás por eso, era la única que entendía lo que ocurría en aquel convento. Entré a la vida religiosa a los 15 años, por decisión propia. Quería servir a Dios con todo mi corazón y alma. En mis primeros años, encontré justo lo que buscaba en una rutina de disciplina y oración que me trajo paz. Éramos pocas, solo 5 hermanas, y nos convertimos en una familia. Nuestra superiora, la madre Conseiku, era estricta pero justa. Fue en este contexto donde conocí al padre Paulo. Llegó cuando ya llevaba 5 años en el convento. Era un hombre alto, de voz imponente y porte firme. Al principio, todos lo admiraban, pero pronto empecé a notar gestos sutiles que me incomodaban. Una mirada demasiado larga, preguntas en la confesión que se alargaban más de lo necesario, una caricia en el hombro que se prolongó un segundo, más de lo debido. Y no era solo yo. La hermana Antonia, de tan solo 19 años, empezó a evitar estar a solas con él. La alegría del convento se desvaneció, reemplazada por un silencio denso. Cuando la madre Consei enfermó gravemente, el convento se volvió vulnerable, y fue en ese momento que la sombra se agravó. El padre Paulo empezó a visitarla con más frecuencia. Un día, vi a la hermana Antonia, acorralada entre él y la estantería de la biblioteca. La sujetó con fuerza por la muñeca. El miedo en su rostro me ha marcado para siempre. Intenté hablar con otra hermana, pero prefería el silencio. Empecé a observarlo todo, y me di cuenta de que no era un incidente aislado. Había un patrón calculado y cruel. Antes de seguir contándoles mi historia, por favor, dale a me gusta, y dime desde dónde la escuchas. Es muy gratificante escuchar el alcance de mi voz. Ahora continuemos. Sabía que tenía que hacer algo, porque la verdadera fe requiere valentía para enfrentar el mal, incluso cuando se esconde bajo el manto de la santidad. No tenía ni idea de que esta decisión cambiaría por completo el curso de mi vida, obligándome a abandonar todo lo que conocía y a desaparecer durante casi 3 décadas. El convento de Nuestra Señora de la Paz parecía sacado de una postal. Muros de piedra, ventanas estrechas, un jardín sencillo pero bien cuidado, y una pequeña capilla que, en las mañanas de niebla, parecía flotar más cerca del cielo. Nuestra rutina era siempre la misma. Nos levantábamos a las 5, rezábamos juntos y cumplíamos con nuestras tareas. Yo cuidaba el jardín y ayudaba en la cocina. La hermana Margarita, ahora de 65 años, dominaba el horno con una destreza casi divina. Su pan, crujiente por fuera y tierno por dentro, era famoso incluso en la ciudad. La hermana Clara, la intelectual del grupo, pasaba horas en la biblioteca, citando pasajes de la Biblia con una memoria envidiable. La hermana Beatriz era pura luz, encargada del catecismo infantil, y la hermana Antonia, la más pequeña, trabajaba a mi lado en el jardín, siempre silenciosa, pero con una mirada dulce. La madre Conseiku, nuestra guía, repetía: la disciplina sin amor es tiranía, pero el amor sin disciplina es indulgencia. Esta vida sencilla empezó a cambiar cuando el padre Antonio, nuestro guía espiritual durante años, fue trasladado. Era un hombre amable, casi como un abuelo para nosotros. Su partida nos entristeció, pero lo comprendimos. Entonces, el padre Paulo, recuerdo el primer día en el altar, su voz potente llenaba cada rincón. Su mirada recorría la asamblea, con una seguridad que impresionaba a todos. En su primera visita al convento, trajo regalos: un libro para Clara, una estatua para la capilla, semillas para el huerto. Pero en su primera confesión, noté algo diferente. Sus preguntas eran más invasivas, como si intentara cruzar la línea de la intimidad. Las visitas se hicieron frecuentes. Siempre encontraba una excusa para pasar. Para pedir un libro, para preguntar sobre hierbas medicinales,
para ver si necesitábamos algo, pero cada vez que entraba, era como si trajera una nube pesada. Empecé a notar cómo encontraba la manera de estar a solas con sus hermanas menores, como su roce accidental nunca era realmente accidental. Un día, mientras trabajábamos, Antonia dejó caer una herramienta. Al oír su voz, le temblaban tanto las manos que tuve que ayudarla. Juan, le pregunté qué había pasado. Lloró y susurró que él había dicho que nadie le creería. Intenté hablar con la madre Consey, pero se ofendió. Vayan a rezar y pidan perdón por los pensamientos impuros contra un sacerdote. A partir de entonces, se volvió más audaz. Vi cómo Antonia se marchitaba, cómo el brelo, sus ojos, desaparecía, hasta que una noche la encontré acurrucada en el pasillo, con la bata despeinada y una marca roja en la cara. Dijo que solo soy una monja sin importancia, y que si lo digo, iré al infierno. La ira me invadió como nunca. Abracé a Antonia y le prometí protegerla, pero ¿quién le creería a dos jóvenes contra un sacerdote respetado? Few sentences. Cuando decidí que necesitábamos pruebas, empecé a anotarlo todo en fechas, horas, discursos. No tardó mucho en ir demasiado lejos. Antonia apareció en mi habitación, temblando, con marcas de dedos en la cara y el hábito desgarrado a la altura del hombro. Dijo que él había intentado obligarla a entrar al confesionario, llamándolo purificación de pecados. Alda. Siguiente. Aproveché mi día libre para ir al pueblo. Esperé horas para que me recibiera el obispo. Le conté todo, le mostré mis notas y le describí el abuso. Me escuchó en silencio y respondió: hermana Lucía, estas acusaciones son muy graves. El padre Paulo es un sacerdote ejemplar. ¿Estás segura? Estoy absolutamente seguro. Prometió investigar, pero pidió absoluta discreción para evitar el escándalo. Salí de allí dividido entre la esperanza y el miedo. 2 días después, Paulo apareció furioso en el convento. Pasó casi una hora encerrado con Clara, quien se fue destrozada. Al pasar junto a mí, susurró en el obispo, me lo contó todo. El suelo se abrió bajo mis pies. Estaba solo. La noche cayó cargada. De nubes oscuras. Cuando la campana del convento dio la medianoche, cambiamos nuestros hábitos por ropa sencilla que Manuel había conseguido de un vecino. Miré a mis hermanas y apenas las reconocí. Ya no éramos monjas fugitivas. Éramos mujeres que luchaban por sus vidas. Salimos por la despensa, bajo la lluvia torrencial. Beatriz lanzó la cuerda de sábanas por encima del muro. Subí primero, seguida por ella, Antonia, Clara, y con gran esfuerzo, Margarita. Por un momento, pensé que no lo lograría, pero sus ojos brillaban con determinación. Corrimos por el bosque hasta la carretera, donde nos esperaba la vieja camioneta de Manuel, escondida tras una curva. 3 de nosotros subimos a la cabina, y Beatriz y yo nos acurrucamos en la parte de atrás, bajo una lona empapada. El camino de tierra era un mar de lodo, y cada bache parecía anunciar nuestra captura. Tras lo que pareció una eternidad, Manuel redujo la velocidad y nos guió hasta un viejo almacén. Es propiedad de mi cuñado, explicó. Hace años que no viene nadie. El lugar era sencillo, pero limpio. Colchones en un rincón, algunas latas de comida, una estufa, mantas, antes de que pudiera agradecerle. Manuel simplemente sonrió y dijo: tranquilo, te traeré más noticias mañana. Nos reunimos en círculo tomados de la mano. No había altar ni vitrales, solo nuestra oración sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Dios nos escuchaba. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café. Margarita, siempre la primera en levantarse, estaba preparando una cafetera humeante. Dormí como hacía años que no dormía, dijo sonriendo sin miedo. Esas palabras me impactaron como un rayo. Aunque estábamos huyendo, por primera vez, el peso de la amenaza de Paulo había desaparecido. Manuel regresó al mediodía, trayendo ropa seca y más comida. El convento está alborotado, dijo. El sacerdote dice que huyeron en desobediencia. Ya avisaron a la policía, están registrando las calles y las estaciones de autobuses. Pero a nadie se le ocurre mirar aquí. Luego, reveló la siguiente parte del plan. Su primo, Joaquín, vendría a recogernos al día siguiente con un camión de reparto de muebles. Nos esconderíamos entre las cajas hasta llegar a la Posada del Sur. Necesitarás nombres nuevos, dijo Manuel, y una historia nueva. Pasamos la tarde inventando nuestras identidades. Dejé de ser la hermana Lucía y me convertí en Luisa Méndez, maestra de primaria. Antonia se convirtió en Cecilia, mi hermana menor. Clara y Beatriz serían nuestras primas. Lucía y Rosa Margarita sería la tía Amelia Cuayón,
nos creyó. Tras la muerte de nuestros padres, me puse mi ropa de civil y me miré en un espejo pequeño y agrietado. Sen, el hábito, apenas reconocí a la mujer que tenía delante. Te ves más joven, comentó Beatriz intentando sonreír. A primera hora de la mañana, me desperté sobresaltado por una pesadilla en la que Paulo nos había encontrado. Salí a la puerta del almacén y vi la línea de luz en el horizonte. Antonia se acercó y se sentó a mi lado. Tengo miedo, confesó. Yo también, respondí. Pero nos tenemos el uno al otro. Y tenemos a Dios. Él todavía nos escucha. Unas horas después, llegó Joaquín. El camión olía a madera y polvo. Manuel nos abrazó uno por uno. Que Dios te proteja. Eres la mujer más valiente que he conocido. Entramos a la parte trasera André Cayasway. Muebles en las puertas se cerraron y el motor rugió. Por fin nos alejábamos de aquel infierno. El viaje a la posada de Joaquín nos llevó casi un día entero. Pasamos la mayo R parte a oscuras, oyendo solo el rugido del motor y el constante balanceo del camión. En cada curva cerrada, apretaba con fuerza la mano de Antonia, sintiendo el sudor frío en sus dedos. Cuando por fin llegamos, Joaquín nos ayudó a descargar como si fuéramos parte de la carga. La posada estaba apartada, rodeada de árboles, con un aire de tranquilo abandono. Doña Elena, la esposa de Joaquín, nos recibió con discreción. No hizo preguntas, simplemente nos mostró las habitaciones y la cocina. Sé que estás huyendo de algo malo, dijo, ayudándome a colgar sábanas en el tendedero. No necesito saber qué es, solo quiero que sepas que aquí estás a salvo. Esas palabras me hicieron llorar. Por primera vez desde que salí del convento, sentí que alguien comprendía nuestro dolor sin necesidad de explicaciones. Nos alojamos en la posada casi 3 meses. Era un lugar tranquilo, perfecto para quienes buscaban un refugio. Llegaban pocos huéspedes, y cuando lo hacían, se quedaban un máximo de 2 días. Pero sabíamos que no podríamos vivir eternamente de la generosidad de Joaquín y Elena. Fue durante este periodo que empezaron a llegar noticias de Río Manso. Los periódicos locales informaron sobre monjas desaparecidas y un presunto secuestro. Paulo difundió el rumor de que éramos rebeldes y que teníamos conducta inapropiada. En una de estas historias nos enteramos de que Madre Conceição había muerto no de neumonía, sino de un infarto, poco después de enterarnos de nuestra huida. La culpa me golpeó como una piedra en el pecho. Aún sabiendo que Paulo era el verdadero responsable, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la habíamos dejado atrás. Con la ayuda de Joaquín, obtuvimos nuevos documentos. No pregunté cómo lo hizo. Algunas respuestas es mejor. No, así dejamos de ser Lucía, Antonia, Clara, Beatriz y Margarita. Nos convertimos en Luia, Cecilia, Lucia, Rosa y Amelia. Joaquín tenía un amigo en Florianópolis que necesitaba empleados para una pequeña fábrica de costura. No nos pidió referencias y nos pagaba lo suficiente para vivir con sencillez. A los pocos días, partimos hacia nuestro nuevo destino. Alquilamos una casa sencilla a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. La adaptación fue dura: viajar en autobús, usar el teléfono público, incluso comprar comida. Todo se sentía extraño después de tantos años de confinamiento. El trabajo en la fábrica era agotador, pero reconfortante. Había algo en el sonido de las máquinas y el olor de la tela que me tranquilizaba. Era como si cada puntada que cosía ayudara a reconstruir poco a poco los fragmentos rotos de mi vida. Por la noche, manteníamos nuestra fe. No recitamos las oraciones memorizadas del convento. Teníamos conversaciones sinceras con Dios, pidiendo fuerza y protección. Los meses se convirtieron en años. Logramos mudarnos a una casa más grande. Clara fue ascendida a supervisora de producción. Margarita, a pesar de su edad, se mantuvo firme, pero fue en 1983 que sufrimos nuestra primera pérdida importante. Margarita sufrió un derrame cerebral mientras cocinaba. No pudimos salvarla. Tuvimos que enterrarla como Amelia Méndez, sin los honores que merecía como monja. El dolor era profundo, pero teníamos que seguir adelante. Aceptamos la oferta de trabajar en la nueva sucursal de la fábrica en Porto Alegre y nos mudamos a otra ciudad, convencidos de que cuanto más lejos estuviéramos, más seguro sería nuestro nuevo comienzo. Porto Alegre nos recibió con un ritmo acelerado, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Las calles abarrotadas, el ruido constante y las multitudes anónimas eran a la vez aterradoras y reconfortantes. En medio del caos, era fácil perderse y pasar desapercibido. Nuestra vida transcurrió en paz
durante casi 10 años. El trabajo en la fábrica continuó, y Clara, ahora gerente, era respetada por todos. Antonia, o mejor dicho, Cecilia, se adaptaba cada vez mejor, y Beatriz parecía haber recuperado parte de la alegría que había perdido. Fue entonces cuando, una mañana de 1994, mientras tomaba café, vi un artículo en el periódico que me revolvió el estómago. Sacerdote de Río Manso celebra 30 años de servicio a la comunidad. La foto era de el padre Paulo An, un poco mayo ere, con canas en las sienes, pero con la misma sonrisa falsa. El texto lo describía como un pilar de la comunidad, un hombre ejemplar. Dejé caer el periódico y corrí al baño a vomitar. La ira y la impotencia volvieron con fuerza. No solo se había salido con la suya, sino que seguía prosperando, recibiendo honores y aplausos. A partir de entonces Clara cambió, se volvió más callada y pensativa. Cuando le pregunté, simplemente dijo: estoy pensando en el futuro. Lucía, ¿en qué pasará cuando seamos demasiado viejos para trabajar? 3 años después, en 1997, Clara enfermó. Al principio, parecía solo una gripe fuerte, pero pronto llegó el diagnóstico neumonía. Con el tiempo, descubrí que era algo más grave, un cáncer avanzado. Durante una visita al hospital, me tomó la mano con fuerza y dijo: prométeme algo, Lucía. Algún día, la verdad sobre lo que pasó en Río Manso debe salir a la luz. No permitir que ese monstruo siga siendo visto como un santo. ¿Pero quién lo creería después de tanto tiempo?, pregunté. Ahora, no, Ann. Pero algún día, cuando sea seguro. Lo prometí, aunque no supe cómo cumplirlo. 2 semanas después, Clara falleció. Tuvimos que enterrarla como a Lucía Méndez, sin los honores que merecía. Los años siguientes fueron tranquilos y de mucha adaptación. Cecilia se casó y tuvo 2 hijos. Beatriz y yo seguimos trabajando y viviendo juntas. A veces visitábamos iglesias lejanas, solo para oler el incienso familiar y escuchar el eco de los himnos. Fue en una de estas conversaciones que Beatriz reveló: a veces me pregunto si Dios nos ha perdonado por romper nuestros votos, no por huir de Pablo, sino por no haber intentado nunca entrar en otro convento. 2 meses después, le diagnosticaron problemas cardíacos. En 2003, falleció. Mientras dormía, una vez más, enterré a una hermana con un nombre que no era el suyo. Así que nos fuimos solos, Cecilia y yo. Ella, su familia, yo con mi soledad y mi pequeño taller de costura. Abrimos en un pueblito del interior de Santa Catarina, con el paso de los años, la promesa que le hice a Clara pesaba cada vez más. Sabía que necesitaba hablar, pero temía poner en peligro a Cecilia. Fue durante este periodo que comencé a recopilar recortes de periódico, a almacenar información y a crear un archivo silencioso de nuestra historia. No sabía exactamente cuándo, pero estaba seguro, en algún día, volvería a Río Manso. El miedo es como una sombra que nunca se va, cambia de forma, pero siempre está ahí. A veces es una opresión en el pecho que me impide respirar. Otras veces es un escalofrío constante en el estómago. Y en los peores días es solo una presencia silenciosa en un rincón de mi mente, recordándome que todo puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Durante los 28 años que viví escondido, me encontré con todas estas formas. Incluso en los momentos más tranquilos, el solo hecho de escuchar el nombre de un pueblo vecino me ponía a 1000. Cualquier sacerdote en la calle me hacía apartar. La mirada a Annie, cada vez que leía sobre Río Manso, el corazón me daba un vuelco. Lo que me atormentaba aún más era pensar en lo que Paul podría ser si alguna vez me encontraba. Sabía que no era de los que lo dejaban pasar. Era vengativo, manipulador e incluso tenía aliados dentro de la iglesia. Cecilia, aunque había reconstruido su vida, cargaba con las cicatrices más profundas. Durante muchos años tuvo pesadillas casi todas las noches. La oí gritar, me encontró, vino a buscarme. En esos momentos la abrazaba hasta sentir que su cuerpo se relajaba, cantando suavemente las canciones que solíamos cantar en el convento. Con el tiempo, estos sueños disminuyeron, pero nunca desaparecieron. Tras la muerte de Beatrice, la culpa se agudizó. No era solo por haber huido, sino porque habíamos dejado atrás a otros. ¿Hubo más víctimas después de nosotros? ¿Podría ser que si hubiéramos tenido el valor de hablar, habríamos evitado que otros pasaran por lo mismo? Aún así, no me sentía preparada para romper el silencio, hasta que, una noche de insomnio, decidí abrir el cuaderno que Clara me había dejado. Cerrado con un pequeño candado, el objeto era casi un fantasma en mi casa. Temblando,
Lo abrí y comencé a leer. Las páginas amarillentas contenían fecha, nombres y descripciones detalladas de los abusos de Paulo and Clara. También había grabado conversaciones y notas, además de mencionar a otras monjas que, antes que nosotras, también habían sufrido. Incluso había pasajes que indicaban que la diócesis estaba al tanto de los rumores y prefería resolver el asunto internamente. En la última página, Clara había escrito como si fuera un testamento: Lucía, hermana mía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí. No escribí para vengam, sino para pedir justicia. El silencio protege a los opresores, nunca a las víctimas. Espera el momento oportuno. Espera a que sea demasiado viejo para sufrir. Espera a que se alcen otras voces. Entonces, cuenta nuestra historia. No dejes que nuestra huida sea en vano. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Comprendí que Clara siempre había sabido que este día llegaría y que yo, la más silenciosa de todas, sería la última guardiana de nuestra verdad. En los años siguientes, seguí de cerca las noticias de Riomanso. En 2006, leí que Paulo había sufrido un Durham cerebral. No fue grave, pero lo suficiente como para limitar sus movimientos. Por primera vez, sentí que no era intocable. En enero de 2007, otra noticia me llamó la atención. Un nuevo sacerdote había sido asignado para asistir a Paulo en la parroquia debido a su salud. Se llamaba Padre Juan Bosco. Tras investigar, descubrí que tenía poco más de 30 años, una sólida formación académica, y era conocido por sus posturas progresistas dentro de la iglesia. Aún más curioso, en una entrevista, mencionó que su hermana había sido monja y que su fe se inspiró en ella, incluso después de su prematura muerte. No mencionó nombres, pero una parte de mí creía que no era casualidad. Few sentences. Cuando tomé la decisión, regresaría a Riomanso, no como Luía Méndez, sino como Lucía, la monja desaparecida en 1979, cuando toqué a la puerta de la oficina parroquial. Juan Bosco me recibió con una sonrisa amable, sin saber quién era, pero cuando me presenté, vi la sorpresa en sus ojos. ¿Tú, la monja desaparecida? Todos creían que estabas muerta. Me senté frente a él y por primera vez en casi 3 décadas, la conté y todo. Hablé del convento, de Paulo, de Antonia, Beatriz, Clara y Margarita, de mi intento de denunciar el asunto al obispo y de cómo me silenciaron, de la noche que escalamos el muro, de la lluvia, del miedo. Al principio, escuchó con cautela, casi como si sopesara cada palabra, pero a medida que los detalles coincidían con los registros que conocía, su expresión cambió primero conmoción, luego ira y finalmente tristeza. Cuando saqué el cuaderno de Clara de mi bolso y se lo entregué, noté que le temblaban las manos. Hojeó las páginas con cuidado, deteniéndose en ciertos puntos. Dios mío, murmuró, Dios mío. Nos quedamos en silencio unos minutos, hasta que él me miró. No puedo expresar cuánto lamento todo lo que has pasado, y me avergüenza saber que la iglesia ha fallado tan profundamente. Sentí, Gran Olivia. Después de tantos años sin ser creído, por fin alguien dentro de la iglesia creyó en mí. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué has vuelto después de tanto tiempo? Le conté sobre la promesa que le hice a Clara, sobre la muerte de mis hermanas y sobre cómo lo veía como un posible aliado. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó. Quiero que se sepa la verdad, que se limpien nuestros nombres. Pero tengo miedo. Aún tiene aliados. Ya no estás sola, dijo con firmeza. Lo haremos juntos. Durante los siguientes días, trabajamos. Él contactó a un obispo más joven, dispuesto a abordar casos de abuso. Recopilamos documentos, cruzamos fechas y buscamos registros antiguos. Así fue como encontramos una carta, fechada en 1977, escrita por un superior del convento al obispo de entonces. La carta expresaba preocupación por el comportamiento de Paulo y sugería su traslado. La respuesta del obispo estaba escrita en el margen en problema resuelto internamente. Pero no se hizo nada. Miré el papel con las manos sudorosas. Lo sabían antes que nosotros, y no hicieron nada. La iglesia ha cometido muchos errores, dijo Juan Bosco, con voz grave, y algunos son imperdonables, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Fue en ese momento que comprendí en mi regreso a Riomanso. No era solo para cumplir una promesa, era también para romper, de una vez por todas, la cadena de silencio que nos había aprisionado durante casi 3 décadas. Unos días después, Juan Bosco me llevó a conocer al obispo auxiliar Matthew Su,
Fue el amigo. Era un hombre de mediana edad, de mirada firme y expresión seria, pero con un aire acogedor en su actitud. Me escuchó durante más de una hora, sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo algo que me desarmó por completo. Anne se levantó, vino hacia mí y se arrodilló. Hermana Lucía, dijo, con la voz quebrada, en nombre de la iglesia que les falló, a usted y a sus hermanas la pido perdón. No tenemos excusas, solo vergüenza y arrepentimiento. Las lágrimas brotaron de mi interior incontrollable. Había esperado casi 3 décadas para escuchar algo así. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté secándome la cara. Ya hemos reunido todo lo que tenemos y hemos abierto una investigación formal contra Monseñor Paulo, respondió. Anne, será difícil, habrá resistencia, gente que intentará desacreditarlo, pero estaremos a su lado. También hablamos de Cecilia. Le expliqué que estaba viva, pero no quería que su nombre se asociara a la historia. Respetaremos su decisión, aseguró el obispo. Su nombre no será mencionado. Unos días después, ocurrió el encuentro que había temido durante 28 años. Paulo había regresado a la ciudad. Estaba en la oficina con Juan Bosco y Mateus cuando entró sin llamar. Al principio, no me reconoció. Era una mujer mayor, con el pelo canoso y las marcas de la edad en el rostro. Por entonces, vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Me miró en silencio durante unos segundos. Luego, una sonrisa fría se formó en sus labios. Entonces, ¿la oveja perdida ha decidido volver?, preguntó con un tono entre burlón y amenazante. Juan Bosco intervino. Monseñor, no estamos aquí para provocaciones. Claro, respondió, mirándome. Supongo que te has inventado más historias. No respondí. Mantuve la mirada fija, recordando todas las veces que nos había hecho sentir pequeños, impotentes. No iba a ceder ahora. Unos días después, acordamos hacerlo público. Se decidió que hablaría en una reunión comunitaria en el centro cultural, irónicamente ubicado en el antiguo convento. La noche señalada, tenía las manos tan sudorosas que apenas podía sostener el micrófono. Miré a mi alrededor. A los asientos abarrotados, rostros conocidos y desconocidos me observaban, algunos expectantes, otros con escepticismo. Respiré hondo y comencé. Me llamo Lucía. Era religiosa del convento de Nuestra Señora de la Paz y desaparecí, junto con otras 4 hermanas. En septiembre de 1979 a hoy, les voy a contar por qué huimos. Why say look? Sin edulcorarlo, sin esconderme, hablé de las miradas y tocamientos inapropiados, las preguntas invasivas en la confesión, las amenazas veladas, las insinuaciones contra Antonia, Beatriz, Clara, incluso contra mí. Conté mi intento de denunciar el asunto al obispo y cómo me salió el tiro por la culata. Describí la fuga en la noche lluviosa, la vida oculta, la muerte de mis hermanas, la promesa que le hice a Clara con cada frase. Sentí que se me quitaba un peso de encima, pero también que se me abría una herida. Al terminar, el silencio en la sala era tan profundo que podía oír la respiración de todos. Fue doña Teresa Moreira, maestra, jubilada, quien se puso de pie primero. Te creo, hermana Lucía, y lamento que nadie te haya creído antes. Otras voces comenzaron a sumarse. Un hombre dijo que su hermana había sido novicia en el convento, y se fue repentinamente, para nunca volver a ser la misma. Una mujer confesó que años atrás había oído rumores sobre Paulo, pero decidió no creerlos, porque era un hombre de Dios. No todos reaccionaron así. Algunos se levantaron y se fueron, murmurando que todo era mentira, que solo era una mujer con problemas que buscaba atención. Otros guardaron silencio, procesando la información. En los días siguientes, la historia se difundió, primero en periódicos locales, luego en medios regionales. Un reportero de la capital me concedió una larga entrevista y publicó los detalles. Paulo respondió con una demanda por difamación, negándolo todo y alegando ser objeto de una conspiración. Lo que no esperaba era que otras víctimas comenzaran a denunciar. Exmonjas, mujeres de la comunidad e incluso exseminaristas contaron historias similares. Cada nuevo testimonio dificultaba respaldar su versión. Con las pruebas reunidas, el cuaderno de Clara, la carta de 1977, los registros parroquiales, la presión aumentó. La iglesia, presionada desde dentro y desde fuera, no tuvo más remedio que abrir formalmente una investigación. 2 meses después, Pablo fue destituido. Se inició el proceso canónico. Para mí, sin embargo, el momento más memorable ocurrió en silencio. Una tarde, recibí la visita de una mujer frágil y de movimientos lentos. Era la hermana Sofía, una de las pocas que estaban en el convento cuando huimos. En cuanto entró, rompió a llorar. Vine a pedir perdón,
Ann sabía, no todo, pero sospechaba a Ann, y no hice nada. La abracé, Ann no sentía rabia, solo comprendía el peso que el miedo nos impone. La ciudad se enfrentaba a una verdad que ya no podía ignorar. Algunos me paraban en la calle para agradecerme, otros miraban hacia otro lado. Pero por primera vez, caminaba por Río Manso, con la cabeza en alto. La verdad, como había escrito Clara, tenía su propio poder. Las repercusiones no fueron fáciles de afrontar. Hubo días en que me despertaba con docenas de cartas y mensajes de apoyo de personas que no conocía. Otras veces, encontraba notas anónimas en mi puerta, llenas de amenazas veladas. Algunas noches, necesitaba la presencia de la policía para asegurarme de que no me pasara nada. Pero poco a poco, me di cuenta de que la situación estaba cambiando. Los periódicos ya no me trataban como la monja desaparecida con historias polémicas, sino como una sobreviviente de un caso de abuso que la iglesia ya no podía ignorar. El obispo Mateos y el padre Juan Bosco permanecieron a mi lado, revisando las pruebas, organizando los testimonios y fortaleciendo el caso. El proceso canónico fue largo y agotador. Me citaron a declarar varias veces. Tuve que repetir y detallar hechos que desearía no poder recordar jamás. Pero cada vez que hablaba, sentía que se aliviaba el peso que llevaba encima. Otras mujeres comenzaron a armarse de valor. Una de ellas, la hermana Carmen, contó que en la década de 1980, Paulo la obligaba a confesarse cuando no había nadie más en la iglesia. Otra, ya fuera de la vida religiosa, relató que la seguía por las calles y buscaba excusas para orientarla espiritualmente, lo cual se convirtió en acoso. Incluso algunos exseminaristas alzaron la voz. Hablaron de castigos humillantes, tocamientos inapropiados y de cómo Pablo usó su autoridad para crear un ambiente de miedo. Cada nuevo relato socavaba aún más la imagen de santidad que había cultivado durante décadas. Su defensa lo intentó todo. Afirmaron que sus recuerdos estaban distorsionados por el tiempo, que no había pruebas físicas y que nuestras acusaciones se debían al resentimiento. Pero lo que no esperaban era la coherencia entre sus relatos y la solidez de los documentos. El cuaderno de Clara era como una herida abierta para ellos. Las fechas coincidían con traslados de sacerdotes, visitas de superiores e incluso cambios en la rutina del convento. La carta de 1977 era prueba irrefutable de que las autoridades conocían el comportamiento inapropiado mucho antes de nuestra fuga. En el juicio eclesiástico duró casi un año. Al final, se leyó solemnemente la sentencia. Monseñor Paulo fue oficialmente laicizado, es decir, apartado del estado clerical. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de alivio y frustración. Alivio, porque finalmente perdería el título y la autoridad que usó para perjudicarnos. Frustración porque según la ley civil, sus delitos habían prescrito. No iría a prisión ni pagaría por lo que hizo. Aún así, existía justicia simbólica. El hombre que había usado el manto sagrado para ocultarse, ahora lo había despojado. Sen el tequelo di sacerdote o monseñor, su influencia en la comunidad se evaporaría. Unas semanas después, Paulo se fue de Río Manso. Ann partió en plena noche, sin despedidas, sin ceremonias. Nadie sabía con certeza a dónde iba. Algunos decían que se había ido a vivir con un hermano en otra ciudad, otros que estaba enfermo y hospitalizado. No me importa. Él, que nos había condenado a vivir en el exilio durante 28 años, ahora vivía su propio exilio. Una vez finalizado el juicio, empecé a recibir invitaciones para contar mi historia en otros entornos, en escuelas, grupos de mujeres, reuniones religiosas. Al principio, dudé. Cada vez que hablaba, los recuerdos me inundaban. Pero cuando vi mujeres llorar y decir que mi valentía las había inspirado a hablar, comprendí que mi misión no terminaba ahí. Fue en una de estas reuniones que una señora de cabello blanco se acercó y me tomó la mano con fuerza. Era novicia en el convento. Cuando escapaste, Ann, siempre me pregunté qué había pasado. Ahora lo sé, Ann, salvaste más vidas de las que imaginas. Esas palabras me acompañaron durante semanas. Quizás, después de todo, nuestra huida no fue solo un acto de supervivencia, sino también de protección para quienes vendrían después. Aún así, había una parte de mí que seguía inquieta. Cecilia, mi hermana en la fe, la más joven, la más querida, había decidido no presentarse, no involucrarse. Respetaba su decisión, pero sentía que merecía estar al tanto de cada paso del camino. Un día, cogí el teléfono y la llamé. Su voz, al contestar, era la misma de hacía décadas, solo que un poco más
madura. Lucía, está todo bien. Es mejor de lo que imaginaba, respondí. Solo quería que supieras que ya no es sacerdote. Al otro lado de la línea, silencio. Luego, un profundo suspiro. Entonces, finalmente se acabó. Sí, al menos esa parte. Ella no dijo nada más, pero sabía que había un poco más de paz en su corazón. Los meses siguientes, los pasé adaptándome a una nueva vida, ahora sin el peso del secretismo. Podía caminar por la calle sin miedo a encontrarme con una mirada acusadora. Él podía hablar con total naturalidad y, lo más importante, podía mirarme al espejo y reconocer, una vez más, a la mujer que era. Aún quedaban heridas, por supuesto. Algunas nunca sanarían del todo, pero por primera vez sentí que la promesa que le hice a Clara se había cumplido. Se había dicho la verdad. Hoy, a los 70, miro atrás y apenas reconozco el camino que he recorrido. De una joven de 16 años, llena de fe y sueños, a la mujer que ahora ve en el espejo, marcada por el tiempo, pero también por la valentía. A veces pienso en el momento exacto en que mi vida cambió para siempre, aquel día en el convento, cuando me di cuenta de que la mirada del padre Paulo no era de cuidado, sino de posesión. Si hubiera guardado silencio para siempre, quizá mi vida sería más tranquila, pero sin duda tendría un peso aún mayor. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haber huido. Digo que no, me arrepentiría de haberme quedado y haber permitido que nos destruyera a todos. Huir no fue un acto de cobardía, fue un acto de supervivencia. Aún conservo algunos objetos de mi época de convento: el rosario de madera que me regaló mi madre, una pequeña imagen de la Virgen, y el cuaderno de Clara, que ahora está guardado en una caja fuerte. No por miedo a que alguien intente quitármelo, sino porque es un símbolo. No me pertenece solo a mí, sino a todas las mujeres que un día fueron silenciadas. Al regresar a Río Manso, paseo por el antiguo convento, ahora convertido en centro cultural. El jardín es diferente, pero aún reconozco algunos rincones donde solíamos rezar o conversar en voz baja. A veces cierro los ojos y casi puedo oír las voces de mis hermanas. Me imagino cómo sería si todos estuvieran allí conmigo ahora. Margarita con su pan caliente, Beatriz riendo mientras regaba las plantas, Clara citando la Biblia con esa voz firme, y Antonia más reservada, pero con una mirada llena de luz. Es imposible no preguntarse cómo habrían sido nuestras vidas si la Iglesia nos hubiera protegido. Quizás aún estaríamos juntos hoy, ancianos y llenos de historias que contarles a los novicios San, pero no fue así. Lo que me reconforta es saber que, a pesar de todas las pérdidas, hemos logrado transformar parte de nuestro dolor en algo útil. He asistido a reuniones con monjas jóvenes, advirtiéndoles sobre la importancia de alzar la voz, de no callar ante situaciones sospechosas. He escuchado historias de mujeres que se animaron a denunciar a sus agresores después de conocer al mío. No me engaño pensando que una sola historia cambia el mundo, pero sé que para algunas personas, escuchar la verdad puede marcar la diferencia entre guardar silencio o buscar justicia. Con el tiempo, he aprendido que perdonar no significa olvidar ni justificar. No perdono a Paulo por lo que hizo, pero me perdono a mí misma por tardar tanto en hablar. Perdono a la joven que era, asustada y perdida, por no encontrar antes la fuerza que tengo hoy. En cuanto a él, he oído rumores de que vive aislado y con mala salud. No siento lástima ni deseo venganza. Está cosechando, en vida, parte de lo que sembró, y, si hay justicia divina, el resto llegará a su debido tiempo. Cecilia sigue viviendo su vida, lejos de los focos. Hablamos de vez en cuando, casi siempre de temas cotidianos. Evita hablar del pasado, y lo respeto. Algunas heridas, una vez tocadas, nunca sanan. Recientemente recibí una carta de una joven de otra ciudad. Dijo que había ingresado en un convento, y al escuchar mi historia, reconoció indicios de abuso en un sacerdote local. Lo denunció, fue escuchada y el sacerdote fue destituido antes de que se cobrara más víctimas. Al final, escribió: si no hubieras hablado, quizá no me habría dado cuenta. Me salvaste la vida. Guardo esta carta con el cuaderno de Claren. Es la prueba de que nada fue en vano. Hoy, cuando me siento en el porche de mi casa en el campo, me gusta contemplar el atardecer y pensar que, a pesar de todo, he logrado encontrar la paz. No es la paz ingenua que tenía a los 16, ni la falsa paz de los muros del convento. Es una paz conquistada
la que llegó tras capear tormentas y sobrevivir. Si pudiera decirle algo a la joven Lucía, le diría: eres más fuerte de lo que crees. Un día, tu voz resonará más lejos de lo que crees, y cuando lo haga, otras voces se unirán a la tuya. La promesa que le hice a Clara se cumplió, y ahora puedo vivir sabiendo que nuestra huida, nuestra lucha y nuestro dolor no quedaron sepultados en silencio. Esta es mi historia. No se trata solo de lo que pasó en un convento, sino de lo que sucede cuando las mujeres se niegan a seguir atrapadas en el miedo. Y sí, al contarla, puedo ayudar a una sola persona a encontrar el valor para hablar. Entonces, ¿habrá valido la pena? Ahora dime, ¿qué te pareció mi historia? Deja un comentario. Me encantaría saber qué te pareció. Dale me gusta y suscríbete al canal para ver más historias. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga.